Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Se discute mucho desde distintos puntos de vista de qué cosa es un cubano americano. Esta es una discusión que tiene una vertiente legal, una vertiente cultural, una vertiente política, se habla mucho del tema. Y como aquí hemos hablado varias veces de eso, hemos decidido hacer lo siguiente. Hoy vamos a presentarle a ustedes una especie de esquina de información sobre los cubanos americanos en los Estados Unidos, esencialmente informativa. En la información que le vamos a dar, por supuesto que están algunos de los puntos sobre los que hay discusiones y opiniones. Y vamos a tratar de hacer otra esquina más adelante donde sí analicemos algunas de las informaciones o de los hechos que les vamos a presentar hoy. Con relación a las fuentes que usamos para esto que les vamos a presentar, lo que van a ver en pantalla. La principal es el censo de los Estados Unidos, censo que por ley hay que hacerlo cada cierto número de años y que es obligatorio para después de ahí sale la cantidad de distritos electorales en cada estado, o sea, la cantidad de representantes que va a tener, la cantidad de votos electorales que tiene cada estado, etcétera. De ahí la importancia que tiene el censo. Esa es la más importante. La otra fuente que usamos es un trabajo que cada cierto tiempo nuestro amigo Andrés Gómez, que dirigió la revista Areíto de la Brigada Antonio Maceo, realiza con esta información y la agrupa. A lo mejor lo invitamos aquí para que participe con nosotros en este análisis. Y también otras encuestas recientes que se han hecho del Pew Research Center y de otras que han servido para esto. Estas son las fuentes que hemos usado. Y ahora vamos a comenzar con la primera cifra, que es para algunos la más importante. ¿Cuántos cubanos americanos, o esto que se considera cubanos americanos, hay en Estados Unidos? Vamos a ver, ahí está. Actualmente 2 millones se considera de cubanos americanos, que es un tema del que se discute qué cosa es cubano americano, qué cosa es cubano y qué cosa es americano. Pero el término, como se entiende, de cubanos americanos, que son los nacidos en Cuba, que viven en Estados Unidos, y los hijos de los nacidos en Cuba que viven en Estados Unidos. Ambos, lo suma ambos. Vamos a verlo dividido para que ustedes entiendan mejor. Estos 2 millones se dividen de esta manera. 1.100.000 nació en Cuba, el 57%, pero 851.000 de ellos, el 43%, nació en los Estados Unidos. Continuamos. Los cubanos americanos, estos 2 millones, son el 3,7% de todos los hispanos en Estados Unidos. Yo uso el término hispano y no latinoamericano porque como estamos hablando de Estados Unidos, del censo, de cómo ellos lo califican así, aunque también le pueden decir latinoamericanos porque todos pertenecen a América Latina de una manera u otra. En comparación, los mexicanos y sus descendientes son 34,6 millones frente a los 2 millones de cubanos y constituyen el 64% de los hispanos en Estados Unidos. Continuamos. El 47% de los que nacieron en Cuba, de ese 1.100.000 que nació en Cuba, han vivido en Estados Unidos por más de 20 años. O sea, el 53% arribó a partir de 1995. El 59% son ciudadanos de Estados Unidos. Continuamos. Se estima que el 70%, 1,2 millones de todos los... No son 1,2 millones. 1,2 millones. Ya son tantos datos que hasta uno se troca. El 70% de esos 2 millones, o sea, 1,2 millones, viven en el estado de la Florida. El 75% de los cubanos americanos que viven en la Florida viven en el condado de Miami-Dade. O sea, prácticamente la mitad de todos los cubanos americanos que viven en Estados Unidos. Eso da la concentración de dónde están, Florida y especialmente en el condado de Miami-Dade. Continuamos. Ahora bien, vean esto. La población de la Florida en el 2012 era de 19 millones de personas del estado de la Florida. Los cubanos americanos son solamente el 5% de los votantes registrados en el estado de la Florida. Porque mucha gente piensa que son mucho más a la hora de votar. En el estado de la Florida son solamente el 5%. Los cubanos americanos, en un margen de 2-1, están registrados como republicanos. O sea, todavía en mayoría están registrados como republicanos. Continuamos. En cada uno de los estados, en New Jersey, en New York y en California, viven alrededor de 80 a 90 mil cubanos. Después le sigue Texas con 50.000, pero como usted ve son cantidades menores. Acuérdense que en la Florida están 1.200.000, 80.000, 90.000, no llegan a 100.000 en esos estados. La edad promedio de los cubanos y sus descendientes es de 40 años, la edad promedio. O sea, no es una población, bueno, eso se los dice, 40 años es la edad promedio.
Continuamos. El 25% de los cubanos americanos mayores de 25 años ha obtenido una licenciatura universitaria. Solo el 14% del resto de los grupos hispanos tienen título universitario. O sea, tienen casi el doble comparado con el resto de los hispanos con relación a tener un título universitario. Continuamos. Salario promedio anual de los cubanos americanos, $25,000 anuales. Salario promedio anual del resto de los grupos hispanos, 21.900. Salario anual promedio de un estadounidense, $30,000. Como ven, es mayor que el resto de los hispanos también, pero todavía menor que los estadounidenses. Continuamos. Atiendan acá esto que voy a decir. Cubanos americanos dentro del nivel de pobreza oficial de los Estados Unidos. Ese nivel lo establece el gobierno de los Estados Unidos. No lo establece más nadie. El gobierno de los Estados Unidos establece que el que esté por debajo de esto está en nivel de pobreza oficial, de acuerdo a la determinación, repito, del gobierno de los Estados Unidos. Cubano americano dentro del nivel de pobreza, 20% de los 2 millones. Los hispanos dentro del nivel de pobreza oficial de los Estados Unidos, el 25%. Ahora, estadounidenses dentro del nivel de pobreza oficial de los Estados Unidos, el 16%. Como ustedes ven, se repite la relación en el caso de los ingresos anuales. Menos cubanos americanos que el resto de los hispanos, pero más todavía que los estadounidenses. Continuamos. Ahora bien, en 1991, recuerdan los que tienen esa edad y los más jóvenes, los que han leído, solamente el 13% de los cubanos americanos que vivían en Estados Unidos estaba a favor de eliminar el bloqueo. O sea, el 87% apoyaba el bloqueo. En el 2014, vean esto, el 53% de los cubanos americanos que viven en Estados Unidos está a favor de eliminar el bloqueo. Y vean el último dato este. En el 2014, los llegados antes de 1980 eran solo el 20%. Hoy, de los que han llegado después de 1995, que se firmaron los acuerdos migratorios, que los vimos anteriormente, supera muchísimo más. O sea, se ha producido un cambio generacional de edades, de generaciones, que tiene relación directa con este número que usted está viendo de los que están a favor de eliminar el bloqueo. Continuamos. Bueno, hasta aquí estos datos. Repito, estos son datos sacados de esta fuente. Aquí hay varios temas a discutir. ¿Qué cosa es un cubano americano? ¿Se considera igual que los cubanos americanos al resto de los ciudadanos descendientes de gente proveniente de otros países? ¿Se les califica igual? ¿Cómo funciona esto legalmente? ¿Cómo funciona de acuerdo a las leyes de ambos países? O sea, hay un grupo de temas. El tema cultural. Hay quien dice que hay gente que ha nacido hijo de cubano allá, pero ni siquiera habla español, y se mezcla todo este debate. Estos son los datos. Yo quería que ustedes los tuvieran para que ya se vayan familiarizando con el tema y posteriormente vamos a tratar de hacer una esquina un poquito más analítica, dentro de lo que el tiempo nos permite, sobre este tema. Así que termino con esta esquina más informativa, repito, y regreso a la mesa.